El Cristo en las fiestas solemnes, número 10. Este es el discipulado o estudio número 10 del tema del Cristo en las fiestas solemnes. La base es el versículo 16 del capítulo 16 de Deuteronomio. Este es el estudio número 35 del libro de Deuteronomio, mis amados. Estamos en el capítulo 16 y versículo 16 que leemos juntos para orar luego y pedir la guía del Espíritu Santo. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiera. 1. En la fiesta solemne de los panes sin levadura. 2. En la fiesta solemne de las semanas. Y 3. En la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, por cuyos méritos y sacrificio único y perfecto, Señor, delante de ti, ahora somos, Señor, hechos hijos tuyos, adoptados por medio del Cristo, redimidos, Señor, santificados, justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, gracias. Mientras meditamos en tu palabra, Señor, por favor, ministra desde el principio a fin. Precioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Háblanos al corazón, instrúyenos, toma todo el control de palabras y pensamientos, Señor, y edifícanos, por favor, en la fe que has querido revelarnos por tu gracia y misericordia. Por Jesús, nuestro Señor y Cristo, lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Ok, vimos cómo, mis amados, los 3 momentos o los 3 tiempos en los que, u ocasiones en las que el hombre puede presentarse delante de Dios, solo tienen que ver con la obra de nuestro Señor Jesús, siendo el Cristo. Amén. Esa obra redentora eterna que Él y solo Él pudo consumar en la cruz y mediante la resurrección. Y vemos cómo Dios nos deja claro y le deja claro a todo el mundo que si no es por medio del sacrificio del Cristo y la fe en ese pacto, en ese sacrificio del Cristo, no hay forma en la que el hombre pueda llegar a Dios y se pueda presentar delante de Dios. Tristemente, las religiones han vendido y siguen vendiendo lo contrario, ¿no? Siguen vendiendo la idea de la gente que puede o debe ganarse el cielo. Amén. Que pues hay que hacer cosas buenas, ¿verdad? Y hay que portarse bien porque si no, pues nos vamos a condenar o se van a condenar y se van a ir al infierno o van a estar una eternidad sin Dios. Y la verdad de la revelación de Dios en la Escritura es que el hombre no se condena necesariamente por ser bueno y por tener credenciales o tener un buen comportamiento, ¿verdad? No se libra de la condenación por eso. Dice la Escritura, el hombre ya está condenado. El hombre heredó, todo ser humano hemos heredado de nuestros primeros padres el pecado de la transgresión, el pecado de la incredulidad a la palabra de Dios. Adán y Eva fueron incrédulos al pacto, a la palabra. Tomaron la palabra de Dios por mentira, le creyeron a Satanás, que es mentiroso y padre de mentir. Le creyeron por sobre la palabra de Dios. Y en ese acto de incredulidad, pues nos arrastraron a nosotros a una condición en la que nacimos muertos en delitos y pecados. ¿Se entendió esto? Nacimos y nacemos muertos en delitos y pecados, espiritualmente desconectados, espiritualmente
muertos para Dios, no tenemos ninguna sensibilidad de lo que corresponde a la voluntad de Dios, ningún ser humano. Nadie, por sí mismo o por iniciativa propia, tiene la intención de hacer la voluntad de Dios. Cada quien busca hacer lo que bien le parece, y por eso es que existen tantas corrientes religiosas, por eso se han inventado tantas fábulas y tantas mentiras acerca de Dios. Unos creen en actos de meditación que los pueden llevar a un estado de elevación espiritual para tener comunión con Dios. Otros creen que por medio de determinados profetas alcanzan esa comunión con Dios. Otros piensan que mediante una vida de privaciones y de sacrificios impuestos al cuerpo también alcanzan el favor de Dios. Pero el Señor dice, y es claro, señalando la condición espiritual del hombre: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa condición de mal que hay en nosotros, en los seres humanos, como herencia de nuestro primer padre, es una herencia espiritual, hermano. Tenemos el pecado como herencia en el cuerpo, porque lo que produce nuestro deterioro físico hasta la muerte es precisamente un efecto del juicio de Dios a la transgresión de Adán y Eva. Ciertamente morirás, digo. Y esa eternidad que Dios había puesto en el cuerpo del hombre, ahí terminó, con la transgresión al pacto. Y heredamos nosotros no solo la muerte espiritual, sino la muerte física, el deterioro físico. Y la enfermedad, el dolor, todo eso es un efecto de la transgresión al pacto, de la incredulidad de nuestros primeros padres. Y nacemos, mis amados, todo ser humano nace siendo incrédulo. Nadie nace creyendo en Dios así, de manera natural. Es decir, sí, todo el mundo tiene la noción de Dios. Dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Y hay una aspiración hacia lo espiritual. Sin embargo, no hay disposición de las personas a buscar esa voluntad. Dice la Escritura que el hombre natural, la persona en su condición natural, es imposible que pueda agradar a Dios. Amén. Entonces, no puede ninguna persona sujetarse a la ley de Dios. Los designios de nuestra naturaleza pecaminosa, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, nuestras inclinaciones no buscan la voluntad de Dios y cumplir la ley de Dios, porque además es imposible para el hombre. ¿Quién puede, por más rectamente que se quiera conducir, quién puede ser recto plenamente? La condición natural del hombre es una imperfección. Y por eso es que en esa condición de imperfección y de imposibilidad de cumplir la ley de Dios, entonces dice el Señor: voy a redimirlos, voy a restablecerlos en la comunión conmigo, de la única manera en que es posible. Porque para el hombre, volver a estar con Dios, para el hombre tener comunión con Dios es imposible. Por eso la Escritura y el Señor Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y no se refería a milagros o a hechos sobrenaturales, se refería precisamente a la salvación. Porque sus discípulos le preguntaron al Señor: bueno, y si es así, ¿quién podrá salvarse? Y dijo el Señor: es que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces, la salvación del alma, la salvación eterna, la redención para con Dios, solo es un acto que puede
ser consumado por Dios. Entonces, pero la manera en que Dios ha establecido esa redención es solo en la fe del pacto eterno del Mesías Cristo. En la sangre del pacto eterno, así le llama la Escritura. Es decir, que todo ser humano, para tener comunión con Dios, tiene que creer en la persona, primero, tiene que creer absoluta y profundamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección. Tiene que creerlo de manera profunda. Luego, obviamente, de que Dios le revele esa fe. Porque el hombre aún no está, las personas no están en la condición de creer por sí mismas. Porque el hombre, como dice la Escritura, está muerto. Y en esa condición de muerte es imposible oír a Dios. Tiene que ser Dios el que haga oír al hombre. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante, dice que la fe viene por el oír. Es decir, por medio de oír, el hombre recibe la fe. Pero ¿qué es lo que tiene que oír para creer? Y dice, y el oír lo produce la palabra de Dios. Por eso es que el mensaje del Evangelio está centrado total y absolutamente en la persona y obra de Cristo. El Evangelio de Dios, la buena y eterna noticia de Dios, es la obra de su Hijo, la persona y obra de su Hijo. Eso es el Evangelio. Y por eso es que el apóstol Pablo se pregunta, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Si la gente no oye acerca y no se le predica acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo, porque es que no es que vamos a predicar de un Jesús profeta, de un Jesús maestro, rabino, y qué lindo, y las cosas que decía, y qué hombre más excelente. Si nosotros predicamos a Jesús como un hombre solamente, oigan, estamos perdidos. Porque ningún hombre puede salvar a otro. Y la Escritura dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. En el único nombre en el que Dios ha provisto la salvación, la redención, que implica ser sacado de esa condición de muerte, de ese estado de condenación eterna, para ponerlo en comunión con Dios, es única y exclusivamente por la fe en el Evangelio de Dios, por la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Por eso es que hay que tener claro por qué Jesús es el Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesús no es cualquier nombre, ni cualquier hombre, ni cualquier persona. Nuestro Señor Jesús es Dios. Él es Señor, Dios y Cristo. Cristo, el Cristo de Dios, el ungido eterno de Dios. Esas funciones de nuestro Señor Jesús, como el Cristo, que son únicas: Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno. No es el profeta, no es un profeta, Él es el único y eterno profeta de Dios. Dios ha hablado solo y habla solo por medio de su Hijo. Eso nos revela el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras por medio de los profetas, en estos postreros días, tiempos, nos ha hablado por él. La palabra de Dios, la eterna e inerrante palabra de Dios, solo está dada por Dios y revelada por Dios por medio de su Hijo. Y aquí tenemos la palabra del Cristo. Aquí tenemos la doctrina del Señor Jesús. Entonces, ¿qué otra palabra profética necesitamos? ¿Qué otra palabra profética nos puede hacer falta? No hay palabra de Dios que no esté revelada. Amén.
Y lo que no está revelado, dice que el Espíritu Santo nos las va a revelar, nos las revela. Amén. Entonces, pero lo que concierne a la revelación respecto a la obra redentora de Cristo está todo allá en la Escritura. Amén. Por tanto, es en la fe del Cristo y en la palabra del Cristo, que es la palabra del Evangelio, donde nosotros y todo el que cree tiene la esperanza de vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Ahora, cualquiera puede decir, yo creo en Jesús, ¿verdad? Pero la fe de la que Dios nos habla y la fe que Dios espera del hombre es la fe viva, no una fe religiosa, no una fe de confesión de labios, sino una fe de convicción del Espíritu. Dios da vida a nuestro espíritu por medio de su palabra, nos hace nacer espiritualmente para con Él, y en esa condición de una nueva criatura ya es posible la comunión con Dios. Antes, nadie, como digo, por más esforzado, por más bien portado, por más apartado que esté la persona, ¿verdad?, no puede tener comunión con Dios. Y entonces en este proceso de la revelación de la obra redentora de Dios para con el hombre en general, para con todo lo creado, Dios dice: solo hay tres posibilidades y tres momentos en los que el hombre puede presentarse delante de Dios. En el lugar que Él escogiere, de la manera que Dios lo ha establecido. Entonces nadie puede buscar otras alternativas para llegar a Dios. Dios estableció, cuando se reveló a Moisés, estableció y le mandó a preparar y a construir un tabernáculo, una tienda de reunión. ¿Sí? Ese tabernáculo, que significa el lugar de encuentro del hombre con Dios, y le dio unas especificaciones muy detalladas y muy lindas y preciosas. Le mandó a hacer un montón de accesorios que debían estar ahí, absolutamente cada detalle, y todo ese tabernáculo es un anuncio de la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso es que cuando el Señor Jesús viene a este mundo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, dice: y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Fue el tabernáculo de Dios con nosotros. Se cumplió Isaías 7:14. Emanuel, el Emanuel de Dios, Dios con nosotros en la persona de su Hijo. La gloria del Cristo, única, admirable, inimaginable, fue dispuesta para venir a este mundo. La vida de nuestro Señor Jesús, su obra y su sacrificio en la cruz y su resurrección son lo más grande que pueda haber ocurrido en relación con nosotros. Por eso es que tenemos toda la revelación de la Escritura apuntando y hablándonos de manera abundante y dándonos testimonio de ese Mesías Cristo, de ese eterno ungido de Dios. Y entonces, cuando vemos aquí, dice el Señor: yo les mando a celebrar
en 3 veces en el año. 7 celebraciones distintas. Fiestas les llaman aquí la versión que está. Fiestas solemnes o celebraciones solemnes para Dios, que fueron dadas para anunciar toda la obra redentora de Dios en relación con el hombre. El primer tiempo ya lo vimos, dice fiesta solemne de los panes sin levadura. Ese primer momento, en los primeros meses del año calendario nuestro, que equivale ahí por entre el tercer y cuarto mes nuestro, que es el primer mes en el calendario judío, que era el séptimo mes y que Dios lo estableció como el primer mes. Dios manda a celebrar en 3 días seguidos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, simbolizando, anunciando el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. La redención que su sacrificio trae por la fe en su nombre, la santificación que Dios produce en ese cuerpo sin pecado que fue partido por nosotros y que es impartido para comerlo eternamente, simbolizado en la fiesta de los panes sin levadura que se celebraba por 7 días, número de eternidad. Y luego la tercera celebración, la fiesta de las primicias. Y simbolizando ahí la resurrección del Cristo y los santos del Antiguo Testamento que fueron levantados junto con nuestro Señor Jesús para estar en el cielo con Dios. Amén. Entonces, ese momento, hermanos, está anunciando y Dios diciendo, es que en esta primera ocasión, la primera ocasión en la que el hombre puede venir delante de mí, es creyendo en esta provisión de Dios, en la provisión del Cordero de la Pascua, en la provisión del pan sin levadura, la santificación por medio de la fe en el sacrificio del Cristo y la fe en la resurrección del Cristo. Amén. Y en la esperanza de la resurrección para los que creemos en Él. Amén, hermano. Entonces, esto para nosotros, hermanos, es una bendición, ya que ya vivimos, que ya experimentamos. Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús como el Cristo, tenemos esa bendición. Amén. Estamos delante de Dios en condición de santificados, justificados, purificados, en el nombre del Señor Jesús, por medio de los méritos del Cristo y de su sacrificio. ¿Sí? Y por la santificación que Dios produce por medio de su Espíritu Santo que hace habitar en nosotros. Amén. Que nos pone la certeza de la resurrección. Primero de la fe en la resurrección del Cristo, que así como nuestro Señor Jesús, el Cristo, resucitó entre los muertos, dice el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Y entonces, en ese momento en el que Dios establece la fiesta que aquí se conoce como, o el tiempo en que Dios dice, los panes sin levadura, haciendo, digamos, una referencia general a las primeras 3 celebraciones solemnes, que como ya dije son Pascua, panes sin levadura y primicias. Entonces, definido este primer momento, hermanos, que nos pone en comunión, no una comunión temporal, sino una comunión eterna. Si algo usted y yo debemos estar seguros, y si de algo usted y yo debemos estar
gozosos, alegres, agradecidos con Dios, es de la certeza de que nuestra redención, que la fe en el Cristo ha producido en nosotros una redención eterna, una comunión eterna con Dios, que nada, óigame por favor, que nada va a interrumpir. En tanto usted y yo permanezcamos en esa fe, perseveremos, lo que la palabra dice, la palabra de su paciencia, la fe en ese pacto. Adán y Eva fueron separados eternamente de la comunión con Dios a causa de su incredulidad en la palabra. Y solo la fe en la palabra, que ahora se revela en la persona del Hijo de Dios, porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios, Él es la palabra viva de Dios. Solo la fe en ese pacto nos puede devolver la comunión con Dios. Entonces, este asunto de la redención es un asunto absolutamente de fe. Y el Señor Jesús dijo: el que en Él cree, Juan 3:18, hablando de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree en mí, dice el Señor, ya ha sido condenado. ¿Por qué se condenan las personas? ¿Por qué alguien puede no alcanzar la salvación? Por no creer en el Cristo. Y por no creer de la manera que Dios ha establecido. Por no creer en su sacrificio perfecto y eterno por los pecados. ¿Sí? Por no creer en su resurrección. Amén. Por no creer que Él es Dios y Señor y Cristo, y que solo Él y nadie más que Él me puede y nos puede salvar. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces, esa bendición usted y yo ya la tenemos, hermano. Esa seguridad de nuestra redención eterna, de nuestra comunión eterna con Dios, es algo que debemos disfrutar todos los días. Y porque la vivimos y porque la creemos y vivimos en esa fe, y esa fe nos da vida espiritualmente hablando, es que dice el Señor: se van a presentar en un segundo momento delante de mí. Y dice el Señor: en la fiesta solemne de las semanas. Esto es Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, o la fiesta de los 50 días. En donde había de ofrecerse delante de Dios el fruto de la recolección de la cosecha. Los panes que eran elaborados con la cosecha recolectada. Y eso hace referencia, hermanos, a el tiempo en que ahora usted y yo, como iglesia, nos podemos y estamos delante de Dios. Usted y yo ahora tenemos las credenciales del pueblo redimido, del Cordero, de la iglesia del Cristo. Tenemos la compañía del Espíritu Santo eternamente. Dijo el Señor Jesús: no los voy a dejar solos, voy a mandarles al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre, y estará con ustedes y estará en ustedes. Entonces, lo que garantiza que estamos dentro de la voluntad de Dios y que estamos en la presencia de Dios, ya como redimidos, es que Él nos ha dado de su Espíritu. Es que su Espíritu Santo habita en nosotros. Y esa habitación de Dios en nosotros, sí, porque somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Esa habitación de Dios en nosotros nos lleva a la necesidad de vivir esta celebración solemne de las semanas, de ofrecer a Dios y de traer a Dios este fruto de la cosecha. El Cristo ya fue crucificado y resucitó. La obra del Cristo ya ha sido consumada.
Entonces, lo único que queda para usted y para mí es comunicar esa buena noticia. Esas alegres nuevas. ¿Sí? Pero ahora dice el apóstol, Cristo ha resucitado. Ese es nuestro anuncio. Jesús, el Cristo eterno de Dios, el ungido eterno de Dios, ya vino. Ya murió por los pecados. Ya pagó el precio de la redención eterna nuestra. Y ya resucitó. Y junto con Él nos ha resucitado a todos aquellos y resucitará a todos aquellos que creemos en Él y crean en Él. Amén. Esa bendición, esa certeza en nosotros, mis amados, nos garantiza entonces dar testimonio de esa verdad eterna. La iglesia del Cristo, los redimidos que somos, todos aquellos que hemos creído y vivimos creyendo en la persona de Jesús como el Cristo y en su sacrificio redentor, es única y exclusivamente dar testimonio de este hecho precioso, de esta verdad gloriosa que para nosotros es vida. ¿Sí? Debemos anunciar esta buena noticia. Jesús es el Cristo y Él vino y consumó ya la obra redentora del Cristo delante de Dios. Eso que fue previsto por Dios, que fue preparado en la eternidad para proveer la redención a todo aquel que cree, ya fue consumado. Ya es un hecho. Ya las personas lo que necesitan es creer. Creer con todo su corazón que Jesús es el Cristo y creer que mediante su sacrificio en la cruz y mediante la resurrección de entre los muertos, ahora nosotros podemos ser salvos. Ahora, todo aquel que cree y que dispone su vida a la obediencia también, porque no se trata, como dije, solo de una expresión de labios, ¿verdad? Se trata de una convicción del Espíritu. Necesitamos ejercer esa fe del Espíritu, que viene del Espíritu y que es viva, que es eterna, que no se extingue, que no depende, mis amados, de las circunstancias, que no depende de mi estado de ánimo, si yo estoy bien, si yo estoy contento y así, Señor, te amo. Porque estoy sin problemas, porque tengo dinero, porque todo está bien en mi vida, porque no tengo deudas. No es esa fe. No es la fe basada en sentimientos o en lo que yo pueda experimentar. Ay, es que sentí la presencia, es que algo, un calor, un estremecimiento. Y yo no digo que no se pueda experimentar algo así, pero no debe depender de eso nuestra fe. No depende de eso. Amén. Lo que Dios necesita para obrar en el hombre es que Él crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No dice, es necesario que el que se acerque a Dios experimente la presencia. Es que Dios existe a pesar de nosotros, hermano. Dios existe aunque usted y yo no lo sintamos o no lo percibamos. ¿Amén? Nuestras oraciones no tienen que estar relacionadas con lo que sentimos, ¿verdad? Sino que nuestras oraciones tienen que venir del Espíritu, ser motivadas por el Espíritu Santo en nosotros.
Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice la Escritura. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, por los santos. Amén, amado. Entonces, el tercer momento, la tercera ocasión en la que el hombre deberá presentarse, pero no cualquier hombre, sino aquellos que hayan entrado por la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. Para entrar a la comunión con Dios, si no es por medio de la puerta, no se puede. Habiendo entrado por la puerta, la única puerta, el único camino que es nuestro Señor Jesús y la fe en su sacrificio, entonces ahí ya en la voluntad de Dios, ya en la eternidad de Dios, ya como redimidos de Dios, como su pueblo, somos los únicos que vamos a poder estar en este tercer momento en el que Dios dice la fiesta solemne de los tabernáculos. Y eso se refiere a las celebraciones que se daban ya a la salida del verano, cerca del inicio del invierno. 3 celebraciones: Shofarim, o la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la propia fiesta de los tabernáculos. Y eso nos habla, hermanos, de eventos que aún no han ocurrido. Shofarim, que es la venida del Señor Jesús para llevar a su iglesia, a sus redimidos, eso está por suceder. Amén, amado. Esto es algo que usted y yo, y los que hemos creído, tenemos expectación y estamos deseando ver. Amamos y anhelamos su venida. Y el anuncio y el testimonio del Cristo que damos es precisamente porque el Señor Jesús dijo: cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vengo yo. Este evangelio, esta buena noticia, el testimonio de Jesús como el Cristo, que aunque a la gente le moleste, que aunque a la gente no lo entienda, debemos seguir predicando hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor venga, si es que viene mientras estamos vivos. Es lo único que debemos hacer y es lo único que es necesario para acelerar ese evento de esta celebración que va a suceder en un día que nadie sabe, ¿sí? Y que solo Dios conoce. Por eso es que esa venida del Cristo, hermanos, muchos se han extraviado teológicamente en andar prediciendo fechas, en andar calculando ahí tiempos. No hay forma, hermano. El Señor dio señales, pero el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. Amén. El Señor Jesús, en su condición del Cristo, como el siervo que venía para cumplir la voluntad de Dios, dice: yo no lo sé. Se autolimitó a saber, porque precisamente es un tiempo que está establecido en el calendario de Dios, no en el nuestro. Amén. Y entonces hemos visto que ese shofarim corresponde a la venida de Cristo, al arrebatamiento de los santos. Amén, hermano. Al cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, que dijo: me voy a preparar lugar para ustedes. Cuando esté listo, vendré a vosotros y os tomaré. ¿Sí? Os tomaré. Ese tomar es un arrebato, es una acción incontenible, sin oposición. Os tomaré a mí mismo, dijo el Señor Jesús, para que ustedes estén donde yo estoy. Amén. Entonces, esa venida del Cristo, dice aquí, que está vinculada o relacionada, según la revelación del Evangelio, al día de la fiesta en que se celebra la fiesta de los shofares, o la fiesta de las trompetas, que es el día primero del mes séptimo.
Entonces, ese día que nadie sabe, viene el Señor para reunirnos en una convocatoria al son de trompeta, al shofar final, ¿sí? Y nos convoca y nos lleva para estar con Él. Ese momento marca, mis amados, desde el momento en que el Señor nos lleve como sus redimidos, como su iglesia con Él, empieza aquí en la tierra el conteo de los juicios de Dios. El conteo del día de expiación, del día de juicio. Amén. Del juicio de Dios sobre los pecados. Amén. Entonces, por eso es que hay que entender que la fiesta de los shofares, esa convocación, esa santa convocación del pueblo para estar en la presencia de Dios, mis amados, es independiente de los juicios de Dios. Los que van a ser sometidos al juicio de Dios son los que no creyeron. Amén. Son los que no entraron por la puerta. Los que no accedieron a la comunión con Dios por medio de la fe en Cristo. Los que no son iglesia, pues. El Señor Jesús tiene su iglesia, su cuerpo espiritual, que somos sus redimidos, sus santos. Y Él viene para llevar a sus escogidos, a sus santos, a sus redimidos, no a nadie más. Amén. Por eso es que cuando usted y yo somos quitados, leíamos allá lo que el apóstol Pablo dice, que ahí, cuando sea quitado de en medio lo que impide que el anticristo se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de Satanás, entonces, cuando sea quitado de en medio, ¿qué es lo que tiene que ser quitado de en medio? El Espíritu Santo, que está en la iglesia. Cuando entonces nosotros somos quitados, ahí se manifiesta el anticristo. Por eso es que la verdadera iglesia del Cristo, la iglesia, la única iglesia del Cristo, sus santos, sus redimidos, no vamos a ver ninguna de las obras del anticristo. Quienes lo van a ver serán aquellos que, conociendo la fe del evangelio, no fueron obedientes a esa fe. Y al final tienen que entender que ante la determinación del anticristo de negar la obra del Cristo y la persona del Cristo, van a tener que morir por esa fe, porque Satanás va a exigir adoración para él y que la gente lo reconozca a él como el Cristo. Amén. Y entonces hay un tiempo de 7 años que se conoce como la semana 70 de Daniel, que es el periodo de tribulación y gran tribulación, en donde el anticristo actúa. Amén. Los que han de creer del pueblo de Israel en todo el mundo, esparcido por todo el mundo, de los descendientes de Abraham, según la carne, según descendencia de sangre, esos israelitas van a ser alcanzados por la predicación que Dios va a permitir en el periodo de tribulación. De modo que los que crean al testimonio de 144,000 testigos que Dios va a mandar, 12,000 de cada tribu, para predicar el evangelio a su pueblo, a aquellos que Dios reveló su pacto, ¿sí?
pero que lo rechazaron, y por causa de ese rechazo que usted y yo ahora alcanzamos la gracia de Dios. Amén. Pero Dios, que es misericordioso, pues les va a dar la oportunidad que crean. Así como usted y yo ahora estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Los israelitas que han de ser salvos y que son iglesia de Dios también van a creer, pero hasta que pasen por la persecución. Amén. Entonces, al final de ese periodo, es que, por eso es que se le llama el día de expiación. No puede relacionarse con la venida del Cristo por su iglesia, con la fiesta del Shofarim, porque la fiesta del Shofarim es una celebración, es un regocijo, porque hay que ofrecer sacrificios al Señor, había que ofrecer sacrificios al Señor en ese día y gozarse delante del Señor. Pero el día de la expiación era un día, dijo el Señor, afligiréis vuestras almas. Y es el único día de ayuno que los israelitas celebraban. Ahora, ellos celebraban más ayuno antes del día de la expiación, el día 10º del mes séptimo. Porque sabían que venía el día del juicio, el día de la expiación, y que había que reconocer la necesidad de redención, de salvación. Amén. Del perdón de los pecados, pero para ellos. Amén. Ahora, cuando llega ese día, entonces nos está hablando de la venida del Cristo, pero para ejecutar sus juicios sobre la tierra. Amén. El Señor viene, como dice Apocalipsis 1:7, con las nubes. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esa venida del Cristo no es por su iglesia, es con su iglesia. Amén. En Zacarías capítulo 14 encontramos, regrese de Mateo, Malaquías, y atrás está Zacarías. El versículo 1 dice esto, miren. Ahora, este día de la expiación es relacionado como el día de Jehová, el día de la ira. Amén. Y dice así, miren, versículo 1 del capítulo 14 de Zacarías. ¿Lo tienen? He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice que va a reunir, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Pausa ahí, hermano. Aquí Dios está anunciando por medio del profeta Zacarías lo que va a suceder al final de la tribulación, al final de los 7 años. El anticristo va a reunir un gran ejército para ir y atacar al pueblo, a la ciudad de Jerusalén. Amén. Para destruirlos. Amén. Pero dice la escritura que ahí es donde viene y aparece el Señor. Está conmigo, miren, véanme aquí por favor. Aparece el Señor para pelear por su pueblo. Esto es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. ¿Sí? Vienen ejércitos como arena contra la ciudad y en oposición a la nación. Pero miren lo que dice el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Amén. ¿Estamos aquí, hermano?
Entonces, en la venida del Cristo, que es visible, que todo ojo le verá, viene precisamente, en principio, nuestro Señor Jesús para enfrentar la obra del anticristo. Esas personas que van a estar ahí peleando y levantándose contra Dios, van a estar totalmente poseídas por espíritus, por demonios. Solo de esa manera, hermanos, se puede entender una oposición y una determinación a pelear contra Dios. Porque dice que van a pelear contra Dios, van a querer pelear contra Dios. Y entonces viene el Señor y posa sus pies, dice, sobre el monte de los olivos. Amén. Y entonces aquí se está anunciando lo que en el Apocalipsis se confirma como la batalla de Armagedón. Amén. Y allá dice el Señor que el Señor los manda todo ese ejército, pero ¿sí? Pero entendiendo que eso es una obra totalmente del anticristo, de Satanás, levantando a toda esa gente en oposición contra Dios. Y entonces, todas esas personas son muertas, ¿sí? Porque de igual manera se rebelaron contra Dios por no creer a su palabra, por rehusar creer en el Hijo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todas esas personas que van a perderse en ese momento, en ese tiempo, es precisamente porque no quisieron creer en el Cristo. ¿Y porque creyeron a quién? A Satanás, un espíritu mentiroso. Amén. Entonces, ¿qué hay como consecuencia de la incredulidad en el Hijo? La ira de Dios. Y no solo la muerte física, que es lo de menos, sino la muerte y la condenación eterna. Porque cuando viene el Señor, dice que, veamos allá lo que confirma en Apocalipsis 27, por favor. Miren esto. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, esta batalla de Armagedón es al final del milenio. Amén. Pero cuando el Señor venga, cuando el Señor Jesús venga, Él viene para destruir a aquellos que creyeron y que aceptaron la marca de la bestia y creyeron en Él y le adoraron. Mire lo que dice aquí. Vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Versículo 11. Este es el momento en el que inicia los juicios de Dios en la venida del Cristo, en su segunda venida. Mira, hermano, dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea.
Sus ojos, dice, eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí viene en esa venida del Cristo al final de la tribulación. ¿Estamos, hermano? Vamos a ver esto. Y dice, y los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son aquellos que están vestidos de lino fino? Son nosotros. ¿Eh? ¿Quiénes son estos? Dice, que están vestidos de lino fino, ¿verdad? Y esos son los que han lavado su sangre en ha lavado sus ropas en la sangre del cordero y las han emblanquecido, dice la Escritura. Amén. Entonces vemos que esta venida del Cristo al final de la tribulación es con la iglesia. Aquí dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Por eso dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Ahora, esta venida del Cristo con sus santos es visible. ¿Y viene para qué? Veamos, dice aquí, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces, mire lo que dice el versículo 19. Y vi a la bestia, esto estamos hablando al final de la tribulación, al final de los 7 años. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, Satanás va a incitar a todos aquellos que pasen en la tribulación y que nieguen el nombre del Cristo y que crean en él como el Mesías y que lo adoren, ¿sí? Dice que a ellos los va a reunir para guerrear contra el Cristo y contra nosotros, contra su ejército. Amén. Pero ¿qué dice aquí? Miren, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, la bestia es el anticristo. Amén. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, todos los que se levanten al final de la tribulación, todo ese ejército de gente que ya dije que va a ser poseída por demonios para levantarse contra Dios. Imagínense usted. Nada menos que contra el Señor Jesús y contra sus santos. Amén. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, esta primera batalla no es la misma de Armagedón, no es la que sucede al final. Amén. Quiero hacer esa aclaración. Sino que esta batalla es la que el anticristo incita para pelear contra el Cristo, contra nuestro Señor y contra sus santos. Amén. Amén. Ahora, entonces dice que esas personas que se levanten ahí contra Dios, contra el Cristo, van a ser muertas. Amén. Entonces, ese es el primer juicio que sucede y que el Cristo viene para ejecutar sobre los incrédulos. Amén. Todos aquellos que se levantan contra el Cristo para pelear contra él, porque ven que viene. Amén. Entonces, esos son muertos. ¿Qué sucede con el resto de las personas? Mujeres y jóvenes que no fueron a esa guerra y que no se levantaron contra el Señor Jesús y contra sus santos. Esos son los que van a sobrevivir a la tribulación y van a quedar en la tierra para ser gobernados por el Cristo 1000 años. Amén. Amén, hermano.
Y entonces, en ese momento, aquellos que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ¿sí? Y que murieron por esa fe, por no negar la fe del Cristo, dice que ellos resucitan ahí y vivieron, dice en el versículo, vamos al capítulo 20, hermano. 24 de Apocalipsis. El siguiente capítulo. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Amén. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron. Es decir, hay una resurrección ahí, en ese momento en el que Cristo viene, ¿sí? Y esos que no negaron al Cristo, no, mire esto, hermano, no son parte de la iglesia. Son salvos por la fe en el Cristo, pero no son parte de los santos que vienen con el Cristo. Pero reviven o toman vida ahí para reinar con Cristo solo 1000 años. ¿Ven, hermano? Ese es el premio a su fe. Amén. Y sí van a estar en la eternidad con Dios, pero solo van a reinar 1000 años sobre la tierra. Amén. Entonces, esto es lo que se conoce, y ahí lo vamos a ver en su momento, como la primera resurrección. Amén. Entonces, el Señor ahí inicia su reinado milenial, el reinado milenial del Cristo sobre la tierra. Ahora, ahí se cumplen muchas cosas de las que vamos a terminar de ver en la próxima semana. Pero mencionamos en la última ocasión que cuando el Señor viene allá y lleva a su iglesia, ejecuta un juicio. El primer juicio del Cristo es sobre las obras de los redimidos, las obras que Dios preparó de antemano para su iglesia. ¿Sí? Eso se va a celebrar ante el tribunal del Cristo. No es un juicio de condenación, es un juicio de premiación. Amén. Es un juicio para determinar las recompensas de todos aquellos que fueron obedientes a la fe del Evangelio. Amén. Y entonces cada uno recibirá, dice, según lo que haya hecho para Dios, de bueno, agradable. Las obras de Dios no se refiere a obras humanas, sino obras espirituales que se refieren al testimonio del Cristo exclusivamente, como dice Juan 6:29, ¿verdad? Entonces, de esas obras tienen su recompensa, y el apóstol Pablo dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ahora, nosotros no trabajamos por recompensa. Amén. Pero como el Señor les gusta, como Él es bueno, entonces dice el Señor, ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces es la voluntad de Dios recompensar a su iglesia, a sus redimidos. Amén. Y luego, en la segunda venida del Cristo, que es al final de la tribulación, en esta venida, el primer juicio es sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. El llamado a creer en el Cristo, pero que no creyó. Entonces los que no crean, ahí dice, en su venida harán lamentación por él. ¿Por qué harán lamentación? Porque tuvieron el tiempo de creer mientras los 144,000 dieron el testimonio del Evangelio y no creyeron. Pero los que creyeron van a ser levantados con el Señor. Amén. Van a estar entre esos que dice aquí que resucitan en su venida. Amén. Ahora, ahí mismo
van a ser juzgadas, inmediatamente van a ser juzgadas las naciones incrédulas. ¿Juzgadas en qué sentido? Que tienen que saber que no van a poder ser salvas. Que su tiempo y que el tiempo de Dios en que podían presentarse delante de Dios ya pasó. ¿Se acuerdan ustedes? El primer tiempo es ejercer la fe en la persona y obra del Cristo, en el Evangelio de Dios. El segundo tiempo es, si habiendo creído, vivir la fe. Amén. Ser obediente a la fe. La obediencia a la fe, que es el testimonio del Cristo. Pero eso no se puede hacer si no se es la iglesia del Cristo. Si no se ha creído en la persona, correctamente en la persona y obra del Cristo, en el Evangelio de Dios. En esa condición de redimidos, de iglesia del Cristo, es que podemos entrar al tercer tiempo. Y ese tercer tiempo lo determina, como dije, la venida, primero el arrebatamiento de los santos y luego la venida del Cristo para juzgar a las naciones, para juzgar a Israel por su incredulidad y para juzgar a las naciones también por su incredulidad. Amén. Y luego está el juicio final en el que se incluye el juicio sobre los que se rebelaron contra Dios, contra los ángeles caídos. Pero eso, como digo, lo vamos a terminar de escudriñar el próximo miércoles, si estamos vivos y el Señor no ha venido. Amén, mis amados. Pónganse en pie conmigo, por favor, y oramos para dar gracias al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre. Gracias, Dios, por este tiempo en que nos has ministrado, Dios. Eventos de este tercer tiempo en el que los hombres van a poder presentarse delante de ti. Tu palabra dice que en el día de tu venida unos resucitarán para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Señor, agradecemos, Señor, que nos hayas salvado y nos hayas redimido por medio de la fe que nos has revelado en tu amado Hijo, en tu eterno Evangelio. Señor, y entendemos que como tu iglesia ahora, tus redimidos, estamos viviendo el Pentecostés y debemos vivirlo, anunciando a tiempo y fuera de tiempo el testimonio del Cristo, para que en el día que tú has determinado venir por tus redimidos, Señor, podamos con gozo recibirte y estar contigo, para cumplir tu propósito del final de los tiempos, Señor, de tu juicio sobre la tierra. Señor, y de ese juicio final en el que los que no creyeron en ti, Señor, los que no crean ahora y nieguen, Señor, la fe de tu amado Hijo, se lamentarán y sabrán que no tienen oportunidad más, que el tiempo habrá llegado a su fin. Señor, ayúdanos, por favor, a ser sabios y a vivir, Señor, la obediencia a la fe como tú nos has mandado a hacerlo. Señor, y aprovechar bien el tiempo, como dice tu palabra, porque los días son malos. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender la urgencia y la necesidad que hay de testificar tu eterno Evangelio, la fe del Cristo, porque es lo único que puede salvar a los hombres que están separados de ti, condenados, Señor, eternamente. Y solo tú los puedes salvar mediante la fe en tu Hijo. Bendito Espíritu Santo, ayúdanos a vivir este tiempo de Pentecostés, de testimonio del Cristo, para que los que han de creer, crean, para que los que no te conocen, Señor, y no han oído de ti, puedan oír, puedan conocerte, puedan creer y puedan ser salvos, para tu honra y para tu gloria. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermano.